Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema figuras geométricas planas y los polígonos. Bueno, básicamente las figuras geométricas planas nosotros las encontramos en algunas señales de tránsito, en algunos artículos cotidianos, como por ejemplo las escuadras, las reglas y demás artículos. Entonces, existen algunas líneas poligonales y abiertas y algunas líneas poligonales cerradas, como las que tenemos en las figuras que podemos observar. Cuando están abiertas son simplemente líneas poligonales y que están abiertas. Y cuando están cerradas, algunas de ellas toman el nombre de ciertos polígonos. Entonces, un polígono viene a ser una región del plano limitada por una línea poligonal cerrada. Y según estas líneas, tenemos polígonos regulares y polígonos irregulares. ¿Cuáles son los polígonos irregulares? Pues los que tienen lados desiguales y ángulos desiguales. Y los regulares, como su palabra lo indica, son los que tienen lados iguales y ángulos iguales. Bueno, vamos a ver algunos elementos de los polígonos antes de pasar a su clasificación. Los elementos del polígono son, primero, los lados. Los lados de un polígono son simplemente los segmentos que unen a este polígono. Por ejemplo, este lado BC, que vendría a ser un lado del polígono. Los vértices. Bueno, un vértice siempre es un punto donde se intersecan dos lados. Nosotros podemos ver aquí este vértice que une al lado BC con el lado CT. O también podemos tener este vértice aquí que une al lado AB con el lado BC. Son básicamente esos puntos que unen dos lados. Bueno, los ángulos internos siempre están limitados dentro del polígono, por ejemplo. Este sería un ángulo interno del polígono. O por aquí también en este vértice D tengo otro ángulo interno y puedo continuar dibujando ángulos internos. La diagonal. Bueno, la diagonal viene a ser un segmento de recta que une dos segmentos. Por ejemplo, tengo este segmento que va desde el vértice A hasta el vértice D. Siempre debe ser una diagonal entre dos vértices no consecutivos. Entonces, del A me salto este vértice E y voy al D. Y esta sería una diagonal entre lados no consecutivos y saltándome un vértice. Para encontrar el número de diagonales tenemos esta fórmula que dice el número de diagonal es igual al número de lados por el número de lados menos 3 y todo esto dividido para 2. Esa fórmula la vamos a utilizar en el siguiente ejercicio que vamos a resolver. El apotema. Bueno, el apotema viene a ser aquí el segmento perpendicular que se traza siempre desde el centro hacia un lado del polígono regular. Entonces, aquí tenemos este apotema. Siempre va desde el centro hacia la mitad de uno de los lados. Por eso tenemos que baja en esta dirección. Bueno, yo puedo trazar apotemas en toda la figura. Por ejemplo, desde este centro puedo trazar un apotema hacia la mitad del lado de C y así en toda la figura. El radio, bueno, el radio siempre lo trazamos igual en un polígono regular y el radio coincide con el radio de la circunferencia inscrita. Por ejemplo, desde el centro hacia este vértice C vendría a ser el radio, pero solo aplicamos el radio en polígonos regulares. Y finalmente el perímetro, que bueno, el perímetro siempre es la suma de los lados del contorno del polígono regular o irregular, simplemente la suma de los lados, de la medida de los lados. Bien, vamos a resolver el siguiente ejemplo de los polígonos. Tenemos este polígono que, bueno,
aunque todavía no vemos clasificación, pero podemos observar que es un polígono irregular, porque pues la medida de sus lados es distinta para cada uno. Entonces, el ejercicio nos dice, vamos a encontrar el perímetro y el número de diagonales del siguiente polígono. Empezamos con el perímetro. Entonces, el perímetro, vamos a utilizar la letra P para denotar un perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados, es decir, la suma de A más B más C más D más E y más F. Simplemente suman los lados. Entonces, reemplazo con los valores que tengo aquí. El lado A es equivalente a 2,24 más el lado B, que vale 3, más el lado C, que vale 2,83, más el lado D, que vale 3,16, más el lado E, que vale 2,24, y más F, que es equivalente a 3. Bien, sumo todos estos lados utilizando una calculadora y me da el valor de 16,4. Bueno, como estamos trabajando el perímetro, 16,4 ¿qué? Centímetros o cm, para denotar centímetros. Y ya hemos encontrado el perímetro. Ahora vamos con el número de diagonales. Utilizamos la fórmula que había mencionado en la parte superior. El número de diagonales vamos a denotarlo con ND de las iniciales. Número de diagonales es igual al número de lados por el número de lados menos 3, todo esto entre 2, siendo n el número de lados. Primero contamos el número de lados que tiene este polígono. Entonces tiene 1, este sería un lado, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces n es igual a 6. Lo que significa que en vez de esta n, vamos a escribir el 6. Por lo tanto, el número de diagonales es igual a 6 por 6 menos 3, todo esto dividido entre 2. Resolvemos siempre primero lo que está dentro del paréntesis. 6 por 6 menos 3, que es igual a 3. Y todo esto dividido para 2. Entonces, el número de diagonales va a ser igual. 6 por 3 es igual a 18. 18 dividido para 2. El número de diagonales va a ser igual. Bueno, 18 entre 2 es igual a 9. Lo que significa que este polígono, en total, podrían haber, o más bien, existen 9 diagonales que puedo construir dentro de este polígono, asumiendo que es un polígono de 6 lados. Y así resolvemos este tipo de ejercicios, acordándonos siempre de la fórmula que el número de diagonales es igual al número de lados multiplicado por el número de lados menos 3 y todo eso entre 2. Bien, hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.